Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Careaga, soy presidente de ICOMOS Uruguay y les doy la bienvenida a esta conferencia que comienza el ciclo de educación patrimonial. La educación patrimonial es un campo emergente y es un campo que tiene muchísimo que ver con la valoración, la conservación y la difusión del patrimonio. No podemos conservar aquello que no valoramos, evidentemente. Y esta educación, la UNESCO lo plantea que es una educación a lo largo de toda la vida, y es la educación como un instrumento que permite acceder a ideales tales como la paz, la libertad y la justicia. La educación patrimonial nos indica un fortalecimiento de una ciudadanía crítica, una ciudadanía plena y en el goce de sus derechos. El concepto de patrimonio y el cruce acá de educación y patrimonio, el concepto de patrimonio es histórico, es dinámico, pero no exento de conflictividad. El patrimonio como anclaje de la memoria nos permite incursionar por varios campos que se entrecruzan, y ahí también la dificultad epistemológica que tenemos. Hoy se advierten nuevas lecturas del patrimonio que superan enfoques parciales del pasado, enfoques centrados en los objetos, monumentalistas. Hoy los enfoques se abordan de una forma mucho más compleja, desde una transversalidad, un enfoque centrado en las personas, así lo indican todos los documentos internacionales, y desde comienzos del siglo XXI se está planteando el interés justamente de relacionar a las personas con los bienes patrimoniales, y a las personas en su relación también emocional. ¿Por qué? Porque hay un aseguramiento de lo que es una gobernanza de los bienes desde el punto de vista participativo, enfocado en las personas, en las comunidades. Y por supuesto que en este enfoque se resaltan las identidades, y donde los planes de gestión, el manejo de un bien patrimonial es fundamental. De ahí que la educación patrimonial permite también acercarse al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hoy tenemos el gran placer de contar con la participación de la doctora Zaida García Valecillo, que muy dispuesta comparte su tiempo con nosotros, con toda la expertise que tiene en el tema. La doctora García Valecillo es docente en artes plásticas por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, es magíster en arte mención estética por la UPEL, doctora en educación artística por la Universidad de Sevilla, docente investigadora universitaria por la UPEL, maestría de gestión y políticas culturales y especialización en museología, investigadora en educación patrimonial, gestión del patrimonio cultural, registro de bienes muebles, valoración de la diversidad cultural y procesos de participación ciudadana vinculados al patrimonio cultural. Es con gran placer entonces que le damos la bienvenida a Zaida en su presentación. Les decimos a todos que luego de la presentación va a haber un espacio de preguntas y respuestas, así que nos hacen llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, por los que están asistiendo al YouTube de ICOMOS Uruguay, o los que están asistiendo por Zoom, por aquí por el chat. Muchas gracias, bienvenida Zaida, un placer tenerte. Buenas tardes, muchas gracias a ICOMOS Uruguay por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta actividad y estos temas que nos apasionan y que nos impulsan a trabajar y a innovar dentro de la gestión del patrimonio. La gestión del patrimonio como un espacio que constantemente está enfrentando los retos que la sociedad en los cuales la sociedad se encuentra. El día de hoy vamos a hablar de educación patrimonial y sus diferentes ámbitos de acción en la sociedad contemporánea. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla.
Vamos a ver el día de hoy cómo la educación patrimonial en el ámbito de la gestión del patrimonio como un área de actuación. ¿De qué manera se articula dentro de la gestión patrimonial como un área de actuación? Vamos a ver el día de hoy cómo el patrimonio no es un espacio aislado, el patrimonio es él y la gente que lo rodea. Preparando esta presentación me pasó algo bien particular, estaba buscando fotografías, pero todas las fotografías que conseguía eran las edificaciones sin gente. Todo el tiempo conseguía unas fotografías muy buenas, pero sin gente. Me costó conseguir fotografías en donde estuviese la gente. Buscamos de alguna manera quitarle a la presentación del patrimonio un elemento fundamental, y es las personas cómo miran, perciben y sienten, cuáles son sus conexiones con ese espacio patrimonial. Entonces, ver el patrimonio cultural es siempre verlo en relación con las personas, porque es en esos espacios patrimoniales donde las personas aprenden, comparten, crecen, experimentan, aman, mueren, juegan, hacen la vida. Es en el patrimonio y con el patrimonio que las personas conviven. Por lo tanto, a la hora de gestionar ese elemento de convivencia es un elemento fundamental y que debe, a mi criterio, estar presente en cualquier etapa de un plan de manejo que se quiera desarrollar. En tal sentido, vamos a ver a qué nos enfrentamos, cuál es el contexto en el cual estamos trabajando. Estamos hablando de un continente que es megadiverso. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un continente que tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Son 17 países megadiversos en el mundo. Buena parte de esos 17 se encuentran en América Latina. Eso nos proporciona un territorio con la mayor diversidad biológica y cultural, una importante diversidad cultural del mundo, puesto que hay patrimonios mundiales en todas las categorías. En este continente hay declaratorias de patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, en todas las categorías, y una importante actividad turística. Pero por otra parte, estamos en un continente con altos niveles de pobreza e inequidad, crisis políticas y económicas y los efectos del cambio climático. Todo ello van a incidir en esa convivencia que hablaba anteriormente, porque el patrimonio cultural forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, el gestor patrimonial debe tomar en cuenta, considero que debe tomar en cuenta todos estos elementos a la hora de articular su acción. En tal sentido, vamos a ver algunas cifras que, aun cuando no son muy actuales, son del año 2014. Esta es una encuesta de consumos e imaginarios culturales que realizó la OEI en el 2014 para América Latina. Vamos a ver algunos elementos interesantes de cómo las personas perciben el patrimonio cultural y conviven con ese patrimonio cultural. Fíjense que el 62% no asistió en el último año. Claro, estamos hablando de 2014, pero habría, quizás ahora esas cifras habrán cambiado, pero son 62% que no asistía durante un año a visitar un patrimonio inmaterial. 60% no asistió a
a visitar o a ver un patrimonio inmaterial. Estamos hablando de más de la mitad de los encuestados. Alrededor del 27% asistió a ver un patrimonio inmaterial entre 1 y 3 veces. Solamente un 27% de los encuestados asistió entre 1 y 3 veces. Y lo que más quiero destacar en este instrumento es que se evidencia una estrecha relación entre participación y educación. A mayor educación hay mayor participación, mayor asistencia, mayor visita, más visita a los sitios patrimoniales. Entonces, hay una clara relación entre calidad educativa y participación y sentido de afinidad y de conocimientos con relación al patrimonio cultural. El patrimonio, la gestión del patrimonio, la gestión patrimonial convive entre muchos escenarios en los cuales existe el reto de gestionar el patrimonio cultural en medio de necesidades, de intereses y el azar. Necesidades, ¿por qué? Porque hay una dinámica humana en la cual se encuentra el patrimonio cultural y hay que ver la manera de cómo esa dinámica contemporánea se puede entrelazar con la vida cotidiana de las personas. Eso, el patrimonio cultural siempre se encuentra también en medios de intereses que no siempre son a favor de su conservación y su valoración. Y hay un fenómeno de azar y de, vamos a decirlo así, de la manera como se vive en América Latina. Como les dije anteriormente, estamos en un continente con unos altos niveles de pobreza e inequidad y en medio de ello muchas veces encontramos los patrimonios culturales. Los patrimonios culturales a veces están en medio de un barrio muy pobre y donde le estamos pidiendo a las personas que conserven y valoren un patrimonio cultural en medio de muchas dificultades sociales y económicas. El gestor patrimonial muchas veces tiene que convivir con esto. La simple declaratoria no es suficiente y las medidas legales no son suficientes para que nos, vamos a decir, que nos permitan actuar en sitios patrimoniales con altas problemáticas. Como ya Adriana había dicho anteriormente, esta visión de la gestión de patrimonial ha evolucionado. En un principio, quizás la que conocemos más es una visión de la gestión del patrimonio centrada en el bien patrimonial y de ahí parte cualquier línea de acción. Llámese intervención, investigación, educación o difusión, es siempre teniendo como centro el bien patrimonial. En las últimas décadas eso se ha modificado y estamos hablando ahora de una gestión centrada en la ciudadanía, en donde se entrelazan los elementos que teníamos en el esquema anterior, pero que adicionalmente hay un proceso de empoderamiento de la ciudadanía. Estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de participación, derechos humanos, medidas de control, de qué manera estamos con el turismo, el marketing, la gestión ambiental, la restauración, investigación y difusión que normalmente siempre se hacía. O eran áreas ya consolidadas dentro de la gestión patrimonial. Pero ahora se entrelaza todos estos elementos dentro de ese proceso de gestión. Se entrelaza el proceso también de participación ciudadana. Esto nos lleva
a una gestión del patrimonio cultural en donde vamos a tener por una parte la participación de la ciudadanía, los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Tengo que hacer énfasis en que los 17 objetivos de desarrollo sostenible están fundamentados, tienen como fundamento precisamente los derechos humanos. Por lo tanto, la educación patrimonial es una herramienta que permite la articulación entre estos tres escenarios. Estamos hablando que la educación patrimonial como una herramienta de gestión social del patrimonio. Estamos claros que eso coloca a los gestores patrimoniales en una visión en donde los retos de la sociedad son los retos de la gestión patrimonial. No pueden estar, la gestión patrimonial no puede estar divorciada de los grandes retos de la sociedad. En tal sentido, vamos a ver cómo la educación patrimonial se va articulando entre la gestión y estos requerimientos de la sociedad. Tenemos que empezar señalando que el patrimonio cultural en sí mismo no es un derecho humano. El derecho, el derecho humano, lo que está planteando es el derecho al acceso al patrimonio, que todo ser, que la cultura forma parte de la esencia fundamental del ser humano. Que la cultura, al igual que el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a las libertades civiles, todos estos derechos que son equivalentes para el mundo de los derechos humanos, no hay ninguno por encima de otro, existe el derecho a la cultura y es el derecho al acceso a la cultura, tal como lo plantea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, en su artículo 15, en donde se establece que los Estados partes tienen el compromiso para, y el derecho, figuran las necesidades para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. En los últimos documentos, en tal sentido, señala la relevancia de garantizar el acceso y disfrute a los bienes patrimoniales. Por ello, ¿desde qué punto de vista vamos a abordar la educación patrimonial? ¿Cómo vamos a abordar la educación patrimonial? Desde el que sabe de patrimonio, la vamos a abordar desde el conocimiento de los especialistas del patrimonio o desde algún área similar dentro de la educación artística o la educación de las ciencias sociales o desde la enseñanza de la historia. Pero resulta que ninguna de ellas por sí solo da respuesta a los objetivos de la educación patrimonial. La educación patrimonial no es equivalente a la educación artística ni es equivalente a la educación, a la enseñanza de la historia. La educación patrimonial la veo yo que la podemos abordar desde un proceso de facilitar la construcción de conexiones afectivas con los bienes patrimoniales, de tal manera que se pueda generar aprendizajes significativos y experiencias de vida. Por ello, voy a presentar a continuación algunos enfoques de investigadores en el área de educación patrimonial que nos hablan de la educación patrimonial como un vínculo entre las personas y su contexto cultural. Más allá de reafirmar el valor
en sí mismo del bien, más allá de reafirmar los valores históricos o estéticos que pueda tener un bien patrimonial. Lo importante lo principal para la educación patrimonial va a ser que las personas puedan establecer ese vínculo simbólico y afectivo con su cultura. De tal manera, hasta los momentos, yo he agrupado las diferentes autores que están trabajando educación patrimonial en 3 grandes enfoques. Uno, ve la educación o aborda la educación patrimonial como un proceso educativo para el reconocimiento y apropiación social. Este enfoque se centra en que las personas reconozcan el bien patrimonial como parte de su legado cultural y se lo apropien como tal. Otro enfoque es el fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas. Desde el punto de vista simbólico, que las personas puedan reafirmar el significado de ese patrimonio en su vida cotidiana. Esto implica que ese significado va a ir variando, porque el patrimonio cultural no se puede meter en un frasco en formol y dejarlo que su significado permanezca intacto. No, precisamente el patrimonio que hoy tenemos, el patrimonio que hoy disfrutamos es porque durante siglos, generación tras generación, fue transformando el significado. Lo importante para que el patrimonio no muera es precisamente que tenga una razón de ser dentro del grupo cultural, que tenga una razón de ser, puede ser religiosa, simbólica, económica, social, pero que tenga una razón de ser que garantice su valoración y que garantice que esa valoración va a pasar a las siguientes generaciones. En tal sentido, es importante fortalecer esa identidad cultural a través de los bienes patrimoniales. El tercer enfoque va dirigido al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que le proporcione al sujeto herramientas para la formación y la actuación, para que pueda actuar la sociedad civil, una ciudadanía cultural activa que ejerza sus derechos y que busque la organización y exigir a los encargados y a los estados exigir el cumplimiento de ese derecho humano que es el acceso al patrimonio cultural. Hay diversos espacios de actuación para la educación patrimonial. Claro está, siempre depende del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Ese objetivo nos puede llevar a la museografía didáctica, que es otra área que también de las últimas décadas ha surgido y ha cobrado mucha fuerza. Nos puede llevar hacia procesos de participación ciudadana. La ciudadanía no siempre se organiza para actuar frente al patrimonio, requiere también un proceso de formación para la participación en el contexto patrimonial. Y ahí entra la educación patrimonial. La educación patrimonial puede facilitar procesos de organización y participación social de la ciudadanía. En ese sentido, bueno, puede haber, la educación patrimonial puede actuar en la formación de esa ciudadanía, como ya dije, y puede también actuar en la formación del voluntariado, en la interpretación del patrimonio, en la interacción, en el diseño de estrategias lúdico-educativas que permitan, que faciliten esa construcción de conexiones afectivas.
En todo caso, lo más importante es formar a los educadores patrimoniales. No existe carrera, o por lo menos no la conozco hasta los momentos, que forme a educadores patrimoniales. Las personas que estamos dedicadas a la educación patrimonial, pues, hemos venido de distintas áreas de formación, y eso nos ha llevado a construir nuestras propias enfoques y perspectivas de acuerdo a las experiencias que ha tenido cada educador. Pero siento que ya en este momento es necesario crear espacios de formación para los educadores patrimoniales en donde podamos aprender de las experiencias de otros, porque hay muchas actividades de educación patrimonial. Lamentablemente son pocas las que se sistematizan y se publican. Al no ser sistematizadas y difundidas, se pierden porque puede ser pueden ser proyectos muy, muy buenos de educación patrimonial, pero al no estar sistematizado, al no difundirse, solamente son conocidos por los actores de los proyectos. Eso resta mucho para la formación porque terminamos como aquel mito de Sísifo que está condenado a cargar una roca muy grande a la cima de la montaña, y cuando llega a la cima vuelve otra vez al principio. Si no aprendemos de nuestros de los demás personas que hacen educación patrimonial, no podemos avanzar. Corremos el riesgo de estar como aquel ratón corriendo mucho, pero sin salir de la ruedita. Entonces, hacemos muchos trabajos, muchos proyectos, pero corremos el riesgo de quedarnos todo, repitiendo lo mismo. Entonces, es necesario, como decía Isaac Newton, que él había llegado hasta donde llegó porque se paró en hombros de gigantes. Se paró sobre las personas que ya habían investigado y pudo ver más allá. Igual, creo que la metáfora igualmente cabe para cualquier área de conocimiento. ¿Bajo qué visión miramos y actuamos en la educación patrimonial? ¿Desde un enfoque de déficit? El enfoque de déficit que plantea, bueno, las personas a las cuales voy a dirigir el programa educativo no saben o saben muy poco, por lo tanto yo soy el que les voy a decir lo que realmente importa del patrimonio cultural. Por lo tanto, los valores patrimoniales son los que yo considero que son válidos, porque en ningún momento les voy a preguntar, se le pregunta o por lo menos al receptor del programa educativo, no se le pregunta porque estoy dentro de un enfoque que mira al receptor como una persona que no maneja estos valores patrimoniales. Por lo tanto, voy a trabajar con los educadores, con los especialistas y con instituciones que realmente manejen los valores patrimoniales que yo considero, y las actividades educativas y los recursos didácticos se centran en el suministro de información, porque las personas, muchas veces he oído esa expresión, las personas no valoran el patrimonio cultural porque no están informadas, porque no manejan los datos históricos, porque no manejan los datos artísticos, y realmente eso no es del todo cierto. Sí se necesitan esos datos, pero no es del todo cierto que única y exclusivamente con suministrar información voy a lograr que las personas valoren el patrimonio cultural. Y les pongo un ejemplo. La persona que es fumadora sabe que fumar es malo. De hecho, hay mucha publicidad, muchas publicaciones, hay bastante información que indica que fumar es malo, que produce cáncer. La persona maneja la información, pero no deja de fumar. Por lo tanto, el manejo única y exclusivamente de la información no nos garantiza un cambio de actitud.
Entonces, por supuesto, si estoy arrancando el diseño de un programa educativo bajo estas premisas, la evaluación del programa se centra en la verificación de si le llegó la información o no, si las personas manejan los datos históricos, si las personas, qué cantidad de personas asisten a la actividad. Son estrategias de evaluación de autosatisfacción. Son estrategias de evaluación para ver, para satisfacer ya las premisas que yo tuve desde un principio. ¿Qué pasa si mejor trabajamos con una educación patrimonial que vaya en función de los diferentes tipos de aprendizaje? No solamente de un aprendizaje que es conocer, sino de diferentes tipos de aprendizajes. Porque el aprender a conocer, sí, es importante, necesitamos esos datos históricos, estéticos, necesitamos todos esos datos. Pero también necesitamos aprender a hacer. De qué manera actuamos dentro del patrimonio, de qué manera podemos contribuir a la conservación del patrimonio, de qué manera podemos actuar dentro de ese patrimonio para que otras personas lo valoren. ¿Cómo aprendo a vivir con el patrimonio? No es fácil. Vivir en una casa, por ejemplo, de un centro histórico patrimonial en donde el plan de manejo me dice que no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro. Y entonces, bueno, pero yo necesito vivir, necesito tener solventar todas mis necesidades. ¿Cómo aprendo a vivir en un espacio patrimonial? ¿Cómo aprendo a ser un ciudadano? ¿Cómo aprendo a que ese bien patrimonial sea parte de mi identidad cultural y de mi forma de ser? Son una cantidad de aprendizajes que no van más allá del dato histórico o del dato vamos a decir, del método en el cual fue construido, la técnica de construcción. Entonces, estos pilares, estos 4 pilares ya lo planteaba la UNESCO a finales del siglo pasado y que hoy en día inclusive se han diversificado muchísimo más en esta era digital. Por lo cual se plantean muchísimos más elementos de aprendizaje. En ese marco de la educación es que actualmente creo que debe o recomendaría actuar la educación patrimonial. ¿Cuáles serían las posibles líneas de actuación de un gestor patrimonial que quiera trabajar la educación? ¿Cuáles son las posibles líneas? Cuando hablamos de educación me pasa muy frecuentemente algo. Que la palabra educación las personas lo asocian con un salón de clase y con niños en edad escolar. Educación igual a salón de clase. Y no, la educación es muchísimo más amplia, mucho más diversa, mucho más rica y creativa. No estoy diciendo que no hay que trabajar en la educación escolarizada. Es muy importante la educación escolarizada, pero hay otros espacios también que son importantes trabajar en paralelo. Primero, la educación escolarizada es de qué manera el patrimonio cultural y las acciones de la gestión patrimonial contribuyen al desarrollo del currículum escolar en sus diferentes niveles y modalidades, tanto preescolar, primaria y secundaria, e inclusive el nivel universitario. De qué manera puede insertarse y puede contribuir a la formación de ese ciudadano para que asuma el compromiso y el reto de valorar y conservar el patrimonio cultural. Esto implica, de alguna manera, ver el patrimonio cultural como un eje transversal dentro del sistema educativo. El sistema educativo tiene asignaturas
como puede ser castellano, matemáticas, ciencias naturales, pero ¿de qué manera el patrimonio cultural puede ser un elemento transversal en todas estas áreas de conocimiento del componente curricular? A través de la comprensión y reflexión de textos orales y escritos, comprender el proceso sociocultural y ambiental que tiene los bienes patrimoniales, cómo los bienes patrimoniales han evolucionado en cuanto a su percepción, de qué manera eran percibidos en el momento en que fueron creados y de qué manera son percibidos actualmente. Una visión sostenible del entorno en el cual las personas conviven, los estudiantes conviven, de qué manera puedo mirar cómo ese niño de primaria de 7 años mira el patrimonio cultural, no como lo miramos los adultos, como lo miramos el especialista, de qué manera lo mira él. Y partir de esa mirada para generar procesos de aprendizaje. Una segunda línea de actuación es trabajar la vivencialidad con el patrimonio y en el patrimonio. Reconocer el valor de los bienes patrimoniales en la vida cotidiana de las personas, de qué manera están presentes en la vida cotidiana de las personas. En un proyecto me ocurrió en la ciudad universitaria de Caracas, es la Universidad Central, y funciona la Universidad Central de Venezuela. Tenía un proyecto en el cual trabajaba con obreros de la universidad, y yo me decía, ¿por qué es patrimonio cultural para ustedes? No para la UNESCO ni para los gestores del campus universitario. Para ustedes, ¿por qué es patrimonio cultural? Uno de ellos me dijo que para él era patrimonio cultural porque su papá trabajó ahí. Y su papá lo llevaba al sitio y él ayudaba a su papá a limpiar, porque su papá hacía la limpieza en uno de los espacios de la universidad, y por eso es que él, para él era el campus universitario era patrimonio cultural, porque estaba asociado a los recuerdos con su padre. Otra persona me dijo que para él el patrimonio cultural de la ciudad universitaria era una plaza. Y le pregunté, ¿por qué una plaza en especial? Porque después de almorzar, yo me voy ahí a esa plaza y me tomo un café, y a mí se me olvidan todos los problemas. Me olvido del mundo durante unos momentos. Yo estoy sentado ahí en esa plaza, mirando la plaza y mirando el edificio, y a mí se me olvida todo el mundo, y se me olvidan todos mis problemas. Por eso es que yo la quiero muchísimo, esa plaza. Entonces, casi nadie en ese curso me habló del arquitecto, de las obras de arte. No, los criterios por los cuales los especialistas consideraban ese patrimonio cultural, ninguno me habló de eso. Todos me hablaron de cómo se relacionaban con el espacio y cuáles eran los valores asociados a esos espacios. Por eso es que creo que trabajar la educación patrimonial es muy importante cuando se trabaja con las comunidades que viven en los espacios patrimoniales, ver cómo la miran ellos. ¿Por qué ese bien patrimonial es valioso para ellos? Porque muchas veces no es la misma mirada, no coinciden las percepciones. Por lo tanto, es buscar establecer conexiones afectivas y vivenciales entre las personas y el patrimonio cultural, y también es conocer los valores históricos, artísticos. Eso forma parte, pero creo que en primer momento esa manera de ver cómo las personas lo ven, cómo las personas perciben el patrimonio cultural, es muy importante para arrancar un proceso educativo. Luego, el patrimonio cultural como un derecho humano implica que las personas primero sepan que acceder al patrimonio es un derecho humano,
no es tan obvio, ¿no? Como hablamos de derecho a la educación, tú dices, bueno, claro, el derecho a la educación es obvio, derecho a la vida, por supuesto, eso es obvio. El derecho a acceder a un patrimonio cultural no es tan obvio. Por lo tanto, es necesario formar a la ciudadanía para que pueda exigir ese derecho, y para ello se requiere un proceso de formación para una ciudadanía activa, que las personas sepan que el acceso y disfruta del patrimonio cultural es un derecho humano, conocer cuáles son los mecanismos de protección del patrimonio cultural y exigirlos a los responsables, y saber cómo la sociedad civil puede organizarse y actuar en la defensa de ese patrimonio. Como como pueden ver, veo la educación patrimonial en muchos ámbitos, en muchas dimensiones en las cuales podemos actuar, y a veces actuar en forma simultánea. Una cuarta línea de actuación es la relación entre patrimonio cultural y objetivos de desarrollo sostenible. Y eso lo podemos ver claramente en algunas de las metas. He trabajado con mis estudiantes en la universidad y hemos encontrado la vinculación en los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en todas sus metas, pero en este momento solamente estoy poniendo algunas, solamente estoy poniendo 4. La meta de 4.7, que corresponde al objetivo de educación, la meta 5.1, que corresponde al objetivo de igualdad de género, o la meta número 8, que corresponde a trabajo, o la meta número 11, punto 4, que corresponde al objetivo de ciudades sostenibles. Cada una de ellas, en algunas metas, vamos a encontrar elementos de conexión con la gestión del patrimonio y, por supuesto, con la educación patrimonial, elementos a desarrollar, elementos a trabajar en la educación patrimonial y en la gestión del patrimonio cultural. Como les dije anteriormente, yo veo la educación patrimonial dentro de una gran área de la gestión patrimonial que creo que está surgiendo y que creo que se va a ir consolidando, que es una gestión social del patrimonio. Igualmente, el patrimonio cultural en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y de los derechos humanos tiene un elemento importantísimo a trabajar, que es el cambio climático. En algunos casos, por ejemplo, como en Venezuela, se espera que para el 2070 la zona norte de Venezuela se desertifique. Eso va a ocasionar que grupos indígenas que viven al norte del país se vean afectados, y especialmente se vean afectados sus manifestaciones culturales, su patrimonio inmaterial, sus procesos productivos, agrícolas y de cría de animales se van a ver afectados. Por lo tanto, el efecto del cambio climático en las estructuras sociales y en los hábitats va a incidir no solamente en los bienes patrimoniales tangibles, sino también fuertemente en los bienes patrimoniales intangibles. Este aspecto es sumamente importante, puesto que en América Latina el patrimonio inmaterial tiene una relevancia importante en los grupos indígenas. La gestión del patrimonio cultural puede generar procesos educativos que contribuyan a la adaptación del cambio climático. Por ello, creo que la educación patrimonial debe abordarse en múltiples maneras de aprender, trabajar en múltiples niveles de aprendizaje, en donde se pueda hablar de establecer un contacto directo y cotidiano entre las personas y los bienes patrimoniales, acciones y emociones que se derivan del conocer el patrimonio y su historia, pero no la historia como un listado de fechas y de lugares. No, la historia como un proceso vivo e interpretativo. También
como un proceso, la educación patrimonial como un proceso de participación donde los ciudadanos puedan ser parte y sentirse parte de la gestión patrimonial. Porque en esa medida es que sentirse parte y tomar parte en la toma de decisiones, porque en esa medida es que puede haber compromiso, en esa medida es que el ciudadano se puede haber comprometido con el proceso de gestión, en la medida en que es tomado en cuenta y en la medida en que él siente que forma parte de ese proceso. La educación patrimonial para gestionar el patrimonio, pero ¿cómo hacemos educación patrimonial en una región con grandes inequidades y valiosos patrimonios culturales? Es necesario investigar. Es necesario investigar, es necesario formarse. Los educadores patrimoniales deben formarse. Esta imagen es de Alicia en el País de la Maravilla. En un momento Alicia está perdida y se consigue al gato Cecil, donde le pregunta cómo hace para salir de ahí, qué hace para salir de ahí. Y el gato le dice que depende a dónde quieres ir. Y ella le dice que no importa, cualquier parte. Entonces él le dice, bueno, cualquier camino es bueno. Pero eso nos puede llevar a unos resultados muy buenos o nos puede llevar a unos resultados muy malos. Entonces, es importante que las personas que trabajen o que trabajamos educación patrimonial podamos investigar, podamos sistematizar nuestras experiencias para que otros también aprendan, para poder trazar caminos y trazar caminos que puedan ser lo más efectivos posible. No hay seguridad de que todo nos va a salir bien, pero es necesario aprender de las experiencias de los demás. En América Latina son pocas los proyectos de educación patrimonial que se han sistematizado y se han publicado. En una investigación que se concluyó el año 2020, se pudieron recabar alrededor de 450 productos de investigación relacionados con educación patrimonial en América Latina. Solamente se seleccionaron 275 para ser analizados en 5 países de América Latina durante el periodo 2005-2020. ¿Qué se consiguió en esta investigación? Que países con mayor, son pocos los países donde se produce investigación en educación patrimonial. Los números de los productos investigativos pueden variar, pero generalmente son artículos publicados y que provienen de tesis, tanto de pregrado como de posgrado, aun cuando en los últimos 10 años ese número se ha incrementado considerablemente. Cada vez más hay personas interesadas en sistematizar proyectos de educación patrimonial. Tengo que destacar que me he encontrado con muchísimas experiencias reseñadas en periódicos y personas que han colocado algún tipo de vamos a suponer, de descripción, pequeñas descripciones en la web sobre proyectos de educación patrimonial, pero son muy, como les digo, es necesario sistematizarlo para poder obtener más información y que otras personas podamos aprender de esas experiencias. La educación patrimonial en América Latina se hace en diversos formatos, pero predomina fuertemente el trabajar en educación escolarizada. Es el escenario donde más se hace educación patrimonial de acuerdo a esta investigación. Las temáticas pueden ser recurrentes en estos proyectos de educación patrimonial. El patrimonio, sobre todo el patrimonio tangible. Poco se trabaja el patrimonio intangible.
Como las modalidades de aplicación de la educación patrimonial generalmente están asociadas a museos y con población escolar. Son los escenarios más comunes. El perfil profesional de quien hace educación patrimonial puede ser muy variado, pero predomina, apartando a los educadores, predominan historiadores y arqueólogos. Son los perfiles, arqueólogos e historiadores son los perfiles profesionales, aparte de educadores, que más hacen educación patrimonial. Los 5 países seleccionados para hacer el análisis fueron Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, siendo Brasil el que lleva la mayor volumen de producción investigativa en materia de educación patrimonial, con un 52%. El volumen más importante lo lleva Brasil, seguido por Chile. Especialmente en el caso de Chile, especialmente porque desde hace algunos años se organiza el ICOM. Chile organiza un evento regional de educación y museos, y en él se han planteado no solamente experiencias de museos, sino también experiencias de gestión patrimonial, y se han editado las actas completas. Cada ponencia está el artículo completo en donde se puede ver los proyectos de forma sistematizada. Los ejes de interés para los educadores patrimoniales en América Latina están en estos 4 espacios. La educación patrimonial asociada al arte y la historia. Es uno de los intereses de trabajo de los educadores patrimoniales. El otro es la educación patrimonial para el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, como les dije anteriormente, como un mecanismo de diálogo e intercambio, o como educación patrimonial como contexto de la cultura urbana. ¿De qué manera la educación patrimonial dentro de la cultura urbana? Pero hay grandes ausencias. En esta investigación también, si bien se encontraron esos espacios de trabajo, se encontraron grandes ausencias en temas de la educación patrimonial. Por ejemplo, hay muy pocos proyectos de educación patrimonial en grupos vulnerables, como en culturas indígenas o afrodescendientes. Hay poco trabajo sobre didáctica del patrimonio relacionada a patrimonio inmaterial. Tiende a trabajarse más el patrimonio material que el inmaterial. Cómo generar nuevos valores y significados y afectos en los entornos de los bienes patrimoniales, cómo generar nuevas lecturas que revivan ese interés y esa valoración. Hay poco trabajo relacionado a ese aprender a ser y a ese aprender ser. Hay poco material que se relacione sobre todo al aprender ser, el aprender a ser. Se desconoce la investigación en educación patrimonial en varios países de la región. Hay países de la región en donde no se encontraron publicaciones. Seguramente se hace educación patrimonial, pero no figura, por lo menos no se encontraron en la web trabajos sistematizados y presentados acorde a los criterios de la investigación. La defensa de los derechos humanos culturales en materia de patrimonio cultural tampoco se ha estudiado mucho. Hay un gran espacio ahí de investigación que está esperando por nosotros que lo abordemos, y sobre todo que lo publiquemos para que otras personas puedan aprender de nuestras experiencias. Bueno, los dejo con esta idea de Lewis Carroll, que dice que hay que correr mucho para estar en el mismo lugar. Si quieres avanzar, debes correr el doble. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por tu
clarísima exposición y por darnos mucho alimento para la mente, para estar pensando cómo es que abordamos este tema, que realmente es un tema que al menos acá en el Uruguay veo que las investigaciones no abundaban con la investigación. Me parece que es un tema para pensar. Yo me quedo resonando, ahora estamos abriendo el espacio de preguntas y las estamos recepcionando, pero de alguna manera me quedó resonando, primero cómo empezaste, ¿no? El patrimonio sin gente, cuando mostrabas las fotografías, y acá, bueno, tenemos que seguir pensando y dando vueltas, de no priorizar tanto a veces las obras, y simplemente pensar con la gente, ¿no? En ICOMOS, desde el punto de vista internacional, hay una regulación donde se sugiere siempre las fotografías que se sacan, siempre estar incluidas las personas, ¿no? Yo me quedé pensando mucho, capaz que después podés de alguna forma profundizar, cuando vos hablabas de América Latina, que es una región de grandes inequidades, y vos te hacías la pregunta, bueno, ¿y cómo defender esos patrimonios culturales en medio de un barrio pobre? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hace el gestor cultural? Y estoy viendo que ahora entró y ahora salió nuestro gestor cultural de Fraiventos, de Patrimonio de la Humanidad, Mauro del Grosso, y yo pensaba, bueno, ¿cómo es que se conjuga, ¿no? En esa inequidad, ¿cómo se conjuga la gestión del patrimonio? Eh, Tú mencionabas, y es una reflexión también, de cómo la educación patrimonial está articulando la participación ciudadana, las metas de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Tú hiciste muchísimo hincapié en los derechos humanos, un tema que también tenemos que abordar y profundizar desde nuestra institución. Eh, y dejaste por allí una interrogante, y que en cierta forma la contestaste, pero da para pensar más: ¿cómo se aborda el patrimonio? ¿Cómo se aborda el patrimonio desde una óptica, desde el que sabe de patrimonio o desde aquel que intenta hacer o elaborar conexiones o facilita la construcción de conexiones afectivas entre el bien y las personas? Es decir, porque lo que nos pasa muchas veces desde la educación es que pensamos que todos podemos educar por el solo hecho de saber una cierta, digamos, un cierto conocimiento, y sabemos que para educar necesitamos también un conocimiento y un marco epistemológico desde la educación. Entonces, me preguntaba, bueno, cómo hacer ese abordaje desde los que saben del patrimonio y aquellos que facilitan las conexiones, porque no sería una contradicción en sí misma. Y tú hacías hincapié en formar a los educadores patrimoniales y a la escasa, la poca sistematización que hay, y acá también estoy pensando, y miro un poquito a mi país, que bueno, que todavía entró en la currícula la educación patrimonial, pero no de una forma tan sistematizada, y sobre todo los educadores no han tenido formación. Ahora, tú insististe mucho en también, y trajiste a colación, y te agradezco por eso, los pilares de la UNESCO, que los pilares de la UNESCO ya estábamos del siglo XX hablando, los 4 pilares famosos de aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos los que estamos, ¿no, verdad?, trabajando en patrimonio para que esos pilares fundamentales justamente podamos darle cabida y trabajarlos desde el patrimonio, pero también desde cómo la ciudadanía percibe a sus bienes patrimoniales. Y en eso hiciste mucho énfasis en la vivencialidad con el patrimonio cultural. De vuelta pensaba la región con inequidades, ¿no?, que tú decías, y que tenemos inequidades en la región latinoamericana, pero que hay valiosos patrimonios culturales. La cuestión está en cómo, ¿no, verdad?, la gente se apropia de esos valiosos patrimonios culturales, porque
ya se sabe, y tú lo dijiste muy bien, que no es declarar un bien, sino cómo es que ese bien se conserva. Y justamente todas las investigaciones ahora nos dan cuenta de ese vínculo entre los bienes y las personas. Las grandes ausencias que marcaste me parece que son líneas para estar pensándolas, las culturas indígenas, las culturas de los afrodescendientes, los derechos humanos, y fundamentalmente también pensar el patrimonio desde lo inmaterial. También es un debe que tenemos, si bien ahora el patrimonio está pensado lo material, lo inmaterial como uno, tanto como lo natural y lo cultural, pero sí que no, quizás no haya un abordaje total de la didáctica del patrimonio inmaterial, y bueno, y cómo hacer esas conexiones entre uno y otro. A mí me gustaría que si pudieses, mientras recojo las preguntas, hay un comentario acá de Paula Durán, que dice: muy buena exposición, gracias Aida por compartir este conocimiento. Pero me gustaría que si pudieras profundizar un poco en esto que tú hablaste de este contexto de inequidades, y cómo hacer para trabajar esa gestión cultural, y cómo hacer para poner en valor o que la comunidad participe con respecto a ese bien en un contexto de pobreza, de inequidad. Bien, Adriana. Como le dije anteriormente, estamos en una región en donde tanto el patrimonio natural como el cultural es muy amplio y muy rico. Y esa forma de abordarlo requiere que estemos conscientes que convive el patrimonio, en donde convive, ¿no? El patrimonio no está encerrado en una cápsula, convive distintos grupos humanos, y entre esos también va a estar conviviendo. Cuando la CEPAL nos está hablando año tras año que los niveles de pobreza, los niveles de acceso a los diferentes servicios son unas cifras bastante altas, tenemos que pensar cuántas de esas personas están viviendo en un espacio patrimonial. Indudablemente, buena parte de esas personas que están en esas cifras de la CEPAL están viviendo en un espacio patrimonial. ¿De qué manera esas personas perciben ese bien patrimonial? ¿Lo perciben como un recurso para el desarrollo sostenible de esa comunidad? ¿O lo perciben más bien como algo que les limita en mejorar su condición? Entonces, creo que la idea es pensar de qué manera el patrimonio cultural puede contribuir al desarrollo sostenible de esas comunidades. En la medida en que el patrimonio cultural tenga una razón de ser dentro del grupo, de esos grupos vulnerables, ese patrimonio cultural tiene perspectivas de conservación. En la medida en que las personas perciban que el patrimonio cultural es un elemento que contribuye a mejorar su calidad de vida, que contribuye a tener una mejor calidad educativa, a tener unos espacios cada vez más sostenibles y que les genere empleo, unos empleos decentes, unos empleos que realmente cumplen con las estándares de equidad. En esa medida, el patrimonio cultural adquiere un mayor sentido. Y por otra parte, las personas asumen un mayor compromiso con la conservación de esos espacios. Entonces, creo que es un proceso, y un proceso también en donde la gestión patrimonial tiene que ganarse la confianza de esas personas, de las personas en donde se está trabajando. Porque muchas veces el gestor patrimonial llega, actúa y se va.
llegó, restauró, intervino lo que le tocaba intervenir y se va, no va a quedar ahí. Pero las personas que están ahí, sí. Entonces, ese patrimonio cultural es de la gobernación o es de la iglesia o no es mío, porque no me siento involucrada con ese patrimonio cultural. Yo siempre tengo a colección algunas historias, bueno, de la experiencia que uno ha tenido, ¿no? Hay el metro de Caracas, en algún momento intervino un espacio donde había unas obras de arte patrimonial, específicamente en una obra de arte que estaba grafiteada. La quitó del sitio, la mandó a restaurar y luego, cuando ya está lista, la vuelve a colocar en el sitio. A los 15 días otra vez está grafiteada igualita, está otra vez toda rayada. Las personas que pagaron la restauración, las personas del metro estaban muy molestas porque, bueno, perdieron todo ese esfuerzo. Pero yo les hablaba que, ¿qué hicieron para educar a esa ciudadanía? La escultura estaba en un espacio público. Era una figura abstracta, ¿no? Eran unos cubos abstractos. Y las personas realmente que transitaban por el espacio, ¿sabían que eso era patrimonio cultural? Porque no había nada, no había ningún aviso, no había nada que dijera que eso era patrimonio cultural. Para el simple transeúnte lo que vio es que esa estructura que estaba rayada se la llevaron por un tiempo y después la volvieron a colocar que estaba pintada. No va a pensar en un proceso de restauración de todos los pasos de un proceso. Lo que se dio cuenta es que estaba rayada y ahora regresó casi nueva. Más nada. Lista para volver, es como borrar un pizarrón para volver otra vez a rayar. Pero no hubo nada antes, nada que le dijera a la persona, al transeúnte, ¿por qué me la estoy llevando? Durante el tiempo que está el espacio vacío, no hay nada que diga qué es lo que se está haciendo con la pieza, está simplemente el espacio vacío, y al regresar tampoco hay ningún tipo de dispositivo que diga por qué no la voy a rayar, por qué no debo rayarla otra vez. Entonces, parece o se infiere, se da por sentado que todo el mundo que pasa por ahí sabe cuál es el valor de la obra y que la obra es patrimonio cultural del país. Entonces, eso no es así de claro y de fácil. ¿Qué es lo patrimonial y qué no? Especialmente en un proceso del siglo XX en donde hay sucesivas oleadas migratorias, en donde la vida en las ciudades cada vez es, como decía Maraujek, un no lugar, en donde las personas no tienen esa posibilidad de hacer convivencia, de que yo me voy a una plaza y convivo y conozco al vecino. Muchas veces nos mudamos en unos edificios grandes y puedo tener más de un año viviendo en un edificio y no saber ni el nombre del vecino. Entonces, la forma de vida contemporánea lo que indica es que el gestor debe hacer un esfuerzo de hacer esa conexión, de construir esa conexión entre un bien patrimonial que le habla, pero que le habla al que ya sabe de historia y de arquitectura, el que ya sabe del valor que tiene, pero el que no sabe de ese valor o sabe muy poco, lo está viendo de otra manera. De repente el valor que le está dando no es por la parte histórica o artística, el valor que le está dando es por otra cosa, por otra vivencia, que no tiene nada que ver con la historia ni con el arte. Por eso es que digo que es muy importante conocer a esas comunidades. Cuando entramos a trabajar a un espacio, conocer a esas comunidades y saber cómo están percibiendo el bien patrimonial, de qué manera lo percibe.
y diseñar las estrategias educativas en función de esa forma de ver el patrimonio. No hay patrones definidos en la educación patrimonial, no hay unos patrones donde yo le pueda decir, mira, paso 1, 2, 3, 4 y eso lo puede aplicar en cualquier parte del mundo. No. O por lo menos no de la manera en que lo estoy presentando. Crear esas conexiones simbólicas, afectivas, requiere que conozca a esas personas que conviven en el lugar y ver de qué manera fortalecer lo que ya está, esos vínculos que ya existen, de qué manera se fortalecen o se crean nuevos significados, nuevas relaciones, nuevos intereses que llamen la atención de esas comunidades para poder conservar el patrimonio cultural. Y cuando hablo del patrimonio inmaterial, también me refiero no necesariamente a un patrimonio inmaterial declarado, porque de repente puedo estar trabajando en un sitio patrimonial tangible, un centro histórico o una edificación, pero dentro de ese centro histórico hay bienes patrimoniales inmateriales para esa comunidad. Puede ser que no estén declarados para el país ni para el estado, la municipalidad, pero para esa comunidad se considera, ciertas manifestaciones culturales se consideran patrimonio cultural, aun cuando no exista esa declaratoria. Por lo tanto, a la hora de intervenir, es importante tomar en cuenta esos patrimonios inmateriales porque conviven en simultáneo. Tanto lo material como lo inmaterial conviven en simultáneo. Y por lo tanto pueden hacer incidencia positiva o negativa en la gestión del patrimonio cultural. Me hablabas también, Adriana, sobre derechos humanos y patrimonio cultural. Es un área relativamente nueva, en el sentido que, si bien en el Pacto Internacional de Derechos Humanos que se formuló en el año 66 ya aparece el acceso a la cultura como un derecho humano, es poco lo que se ha trabajado en ese sentido. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha ido incrementando el interés y se ha designado hace unos pocos años, se designó a ahorita no recuerdo el cargo que tienen los encargados de forma internacional de recopilar los casos de derechos humanos, pero se designó para cada tema, para educación, para libertad de expresión, para cada uno hay un encargado y hace unos 2010, creo 2011, se designó uno para cultura. Entonces, también dentro del mundo de los derechos humanos, el atender el derecho al acceso a la cultura es relativamente reciente. ¿Qué pasa con patrimonio cultural? Que es el área de la cultura que quizás, a mi parecer, eso ya es una opinión personal, tiene mayor conexión con la vida cotidiana de las personas y mayor conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, en el sentido que el patrimonio cultural es un área transversal dentro de la cultura, porque cualquier producción cultural es susceptible de ser declarada patrimonio. Estamos hablando de cine, estamos hablando de literatura, estamos hablando de arquitectura, de arte, pero cualquier área es susceptible de ser considerada patrimonio y por lo tanto es un área transversal dentro del sector cultura. Por ello, creo que es un aspecto bien importante de trabajar esa relación entre patrimonio cultural y derechos humanos. Igualmente hablabas de esos pilares de la educación.
Como dije, ya actualmente se ha avanzado mucho más allá de los 4 pilares que hablamos a final del siglo XX. Ahorita con esto de la era digital estamos entrando a otras dimensiones también de aprendizaje, del aprendizaje a través, por intermedio de áreas de recursos digitales. Pero siempre estamos hablando de un proceso de aprendizaje y que ese proceso de aprendizaje no solamente es cognitivo, no solamente se aprende datos vamos a decir, de hechos, fechas o estilos. Aprendemos también a ser seres humanos y aprendemos a ser ciudadanos, aprendemos a ser madres, padres, y aprendemos a ser compañeros de trabajo. Entonces, ¿de qué manera esos diferentes facetas del aprendizaje va a intervenir, podemos intervenir con la educación patrimonial? Claro, eso como también creo que lo dije en alguna parte de mi presentación, siempre depende de los objetivos que tengamos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué queremos lograr en el marco de la gestión patrimonial, ¿no? En el marco de la gestión patrimonial, ¿cuáles son los objetivos? Y en función de eso, ¿cuál es la mejor forma de estructurar programas de educación? De tal manera que se puedan integrar con las otras líneas de actuación de la gestión, porque seguimos haciendo intervención, investigación, seguimos haciendo comunicación. ¿De qué manera la educación puede interactuar también de forma integral con los demás procesos de gestión patrimonial? Porque, bueno, y también está el área ambiental que ahorita también viene a cobrar un peso importante. Sin duda, la educación patrimonial es el nexo y fomenta esa transdisciplinariedad para comenzar, ¿no, verdad?, a ver cómo las distintas disciplinas tienen sus conexiones y de alguna forma el fortalecimiento de esa ciudadanía, que es el bien mayor, esa ciudadanía, ¿no, verdad?, situada en este contexto histórico. Tú hablabas me quedé pensando en el metro de Caracas, que decías que retiran la obra. ¿Cuántas veces se conserva un bien, pero la ciudadanía no sabe que ese bien está declarado, ¿verdad? Que se conserva la materialidad, digamos, pero la ciudadanía no hay un paso siguiente para decir, bueno, este bien por tal y tal razón, y eso fomenta una conservación mayor. Y la conservación tiene una línea muy fuerte, los anglosajones, sobre esto que tú estás diciendo, la vivencialidad, y ellos lo llaman, los australianos estoy pensando, y los británicos, lo llaman la emoción, el emotional attachment, el vínculo afectivo que tienen las personas con los lugares, y están investigando muchísimo, tanto cuantitativamente como cualitativamente, así que en esa línea estamos muy bien situados, y bueno, y viendo justamente esa conexión, ¿no? Porque sin duda que los objetivos de la UNESCO, el aprender a ser, tiene que ver y tiene plena vigencia del aprender a ser, ¿no? Ser, aprender a ser en este tránsito. No sé qué, tenía una... me están preguntando, Helen Villar me está preguntando, Helen es de Colonia, de Uruguay, que había 3 enfoques para trabajar la educación patrimonial que tú presentaste, ¿no? Entonces ella te pregunta, esos 3 enfoques que tú presentaste, que si mal no recuerdo, era como la apropiación social, ¿no? El fortalecimiento de identidades y el desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Son complementarios? ¿Se pueden trabajar simultáneamente? Te pregunta Helen. Sí, bueno, este es el resultado, estos 3 enfoques fue el resultado de una investigación que hice, una investigación en donde fui contrastando las diferentes maneras de ver la educación patrimonial, las diferentes definiciones por diferentes autores, y fui viendo cómo o agrupando
la manera de abordar o el énfasis que le daban los autores, en qué le estaban haciendo énfasis en sus definiciones. Por supuesto que yo creo que se pueden ser complementarios, no hay un enfoque, vamos a decir, único que me tengo que afiliar a uno y descarto los otros dos. Lo que sí creo es que hay como digamos, una visión personal en el educador. El educador tampoco, al igual que los investigadores o cualquier ser humano, no es, vamos a decir, totalmente objetivo. Tiene su forma de pensar, sus vivencias, sus propias creencias y su forma de actuar. Por lo tanto, va in, inexorablemente va a darle énfasis en algún aspecto en particular. En la forma de trabajar esa educación patrimonial va a hacer énfasis en algo particular. Pero va a poder trabajas, en la práctica se trabajan los tres enfoques. En el día a día, sí he observado que se trabajan, de hecho yo los trabajo los tres, y no es que estoy pensando, ahorita estoy trabajando el número 2, ahorita estoy trabajando el número 1, no, eso simplemente va fluyendo. Lo que sí quise en algún momento de mi proceso de investigación, lo quise evidenciar, ¿no? Quise evidenciar, bueno, ¿cuál es el énfasis que le quiere dar cada autor cuando define educación patrimonial? ¿Cuál es el énfasis? Y especialmente los autores latinoamericanos. Los investigadores latinoamericanos, ¿cómo lo están viendo? Porque también para el europeo la educación patrimonial tiene otro énfasis, en el sentido que para el latinoamericano el elemento identitario, el elemento de emocionalidad y conectividad simbólica tiene un peso importante, que, bueno, siento yo eso, ¿no? Que las definiciones las definiciones europeas van mucho más centradas en el objeto mismo y la experiencia que puede generarse con el objeto. Veo que los autores los autores que hemos trabajado en educación patrimonial, especialmente ahora aquí en Latinoamérica, le estamos dando énfasis mucho a la equidad, a los grupos indígenas, entran en juego esas situaciones en las cuales no somos ajenos, esas situaciones de inequidad nosotros no somos ajenos porque la estamos viviendo. En el momento que ejecutamos los proyectos, las vivimos, no somos, no andamos por ahí con unas gringolas, ¿no? Puestas en el momento que entramos a un centro histórico, vemos el bien patrimonial, pero vemos también la gente que vive en esos espacios y las condiciones en las cuales está viviendo. Por lo tanto, cuando hacemos educación patrimonial, en muchos casos, por eso es que hablo de ese proceso de apropiación social que para nosotros termina siendo muy importante, porque muchos de los bienes patrimoniales dependen de los presupuestos de los gobiernos, y los gobiernos hoy quieren y mañana no. Para los gobiernos este patrimonio es importante por X interés, pero para el próximo gobierno ya pierde ese interés. Entonces, como esa experiencia que vivimos los gestores aquí en América Latina nos hace pensar, o por lo menos yo creo en eso, que si hay un cuerpo de apropiación social fortalecido, puede hacer frente a esos vaivenes de los intereses económicos y políticos. Si hay un cuerpo social fortalecido en esos valores patrimoniales y que conoce esos procesos de conservación,
puede detener, puede frenar una mala actuación o puede frenar algún tipo de interés particular que se tenga en el sitio patrimonial. Porque los gestores patrimoniales no somos policías de punto, no estamos en todas las cuadras vigilando el patrimonio cultural. Es imposible. Pero yo sí creo que una comunidad formada en defender su patrimonio cultural y que se apropie del patrimonio cultural, en muchos casos puede hacer freno a esos vaivenes de los intereses. Eso, tenemos muchos ejemplos de eso. Mira, te hace dos preguntas, te digo. Elías Martínez dice, muy interesante la ponencia, gracias Zaida. ¿Podremos acceder a la publicación sobre la investigación de proyectos publicados? Como tú dices, las experiencias de gestión y educación patrimonial se difunden poco. Tú hacías alusión a la investigación, que supongo que podrás poner un enlace o enviarnos un enlace para así nos Sí, organizamos. sí, yo lo tengo colocado en academia.edu. Si colocan mi nombre, Zaida García Valecillo, en academia.edu hay 2 publicaciones que se refieren a esa recopilación de investigaciones de educación patrimonial en América Latina. Las 2 se hicieron el año pasado, una se hizo es un libro que coordinó, editó la Municipalidad de Puebla en México. Es uno de los capítulos del libro y el otro es un artículo en una revista. Ambos artículos están sí, hay uno mío también en Pasos, en la revista Pasos. Ese ya tiene cierto tiempo. Y este último fue el año pasado con la publicación del libro, y el de donde se recopila, entre las 2 publicaciones, se recopila la investigación. Perfecto. Ya lo puso Paula Durán, puso el link, lo puso en el chat, pero está en Pasos Online. Y aprovecho para decirte, Paula, justamente va a ser una de las expositoras en la próxima conferencia, en este ciclo de conferencias, que va a presentar una experiencia en otra ciudad del Uruguay, que es Salto, y la experiencia que está llevándose a cabo. Y así que, bueno, también la invitación para que podamos publicar nuestras experiencias, porque como decías vos, se difunden poco, se conocen poco y se hacen cosas, porque sí, nosotros en este ciclo presentamos... Sí, mucho, se hace mucho. Ahí está, y tenemos otra región también del Uruguay, que es Maldonado, que también 2 arquitectas van a presentar también otra experiencia que están trabajando. Paula decía si hay alguna experiencia en Latinoamérica que dé cuenta de trabajos que hayan tenido resultados en el tiempo. De ser así, ¿cuáles serían y qué metodologías han aplicado? No sé, que se hayan prolongado en el tiempo, es muy difícil porque como siempre dependemos, como decía, siempre dependemos de esos vaivenes políticos y de esos intereses económicos, es poco lo que se trasciende en el tiempo. Fíjate que tengo conocimiento del proyecto educativo del Quepañac en Perú, la sección del Quepañac en el Perú, que ya tiene varios años trabajando, pero no han hecho publicaciones. Conozco a la persona que está encargada, conozco la experiencia, porque hemos coincidido en varios escenarios, y yo siempre le digo a la encargada, oye, pero publiquen eso, que lo presentan en eventos, presentan cifras, presentan proyectos que han ejecutado en el Quepañac, pero no publican. Entonces, al no publicar, oye, sí, yo los conozco, pero no hay publicación y ya tienen varios años trabajando, y ha sido constante, pues a pesar de los vaivenes, ha sido constante. Hay también un trabajo en Valparaíso, de la alcaldía en Valparaíso, que tiene un programa de educación patrimonial que ya tiene bastante tiempo.
En Colombia tienen vigías del patrimonio, que también tiene ya cierto tiempo. Esto es más con voluntariado, es una educación patrimonial con voluntariado. Las metodologías varían mucho porque varían, como siempre les digo, la educación patrimonial está inserta, los proyectos están insertos dentro de un marco de gestión patrimonial o de un plan de manejo, y varían de acuerdo a los objetivos de ese plan de manejo. Pero pues son muy variados los escenarios y también el promotor, porque no es lo mismo estar dentro de un proyecto de gestión de un patrimonio mundial como es el Quepañac, que estar dentro de una municipalidad. Entonces también son instituciones promotoras distintas, y eso hace que varíe las metodologías. He visto que varios proyectos se van realizando. Lo he podido hacer el seguimiento en publicaciones brasileñas, que es el país que más publicaciones sobre educación patrimonial tienen. Y ha tenido mucho, vamos a decir, interés en ciertas universidades, porque las publicaciones son más abundantes, por ejemplo, en publicaciones de Minas Gerais y Río Grande del Sur. Esas dos universidades son las que mayor promueven la publicación, y casi siempre son publicaciones que provienen de tesis de pregrado o de posgrado. Entonces, por ahí uno va haciendo el seguimiento de por dónde van los intereses de los gestores de educación patrimonial. Y es que uno puede ir viendo estos enfoques que hablé hace un rato, uno los puede ir siguiéndole la pista a partir de esas publicaciones. Perfecto. Y hay un punto que tocaste que me parece bueno reforzarlo, decirlo, que tú decías, no necesariamente bienes que estén declarados, sino pueden ser bienes que a la comunidad considera que son para salvaguardar y que son patrimonio, que le atribuyen valor más allá del punto de vista legal que estén declarados o no, tanto sea a nivel nacional, municipal o declarado de patrimonio de la UNESCO. Entonces eso es bueno también traerlo a colación, de que no necesariamente el patrimonio tiene que ser con la declaración de patrimonio. Creo que por aquí... Coloqué en el chat el enlace a academia.edu, y por ahí pueden descargar los artículos por los artículos que me preguntaron. Perfecto, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, no nos han llegado, estoy chequeando acá. Ha sido más bueno, que realmente nos has brindado una apertura de muchos caminos y muchas interrogantes para seguir trabajando desde aquí, desde Uruguay, que nos parece que es una ruta que empezamos a transitarla, digamos, a sistematizar el mes pasado. En nuestra página ya subimos una conceptualización de la educación patrimonial, ya tenemos, como yo te decía, experiencias que van a estar presentándose y que nos parece realmente interesante que se den a conocer. Y también decir que esto lo estamos trabajando en el aniversario 20 de ICOMOS Uruguay, desde los estatutos, y este es nuestro año de celebración, de 20 años de que se conformó ICOMOS Uruguay desde el punto de vista legal, y bueno, es una forma también de incursionar por nuevas temáticas en este año de aniversarios, y bueno, años de mirar con nuevos lentes lo que quizá vemos siempre, pero ponernos otros lentes para facilitar otras miradas, otras empatías y otros patrimonios emergentes, como a mí me gusta decir. Nos resta nada más y nada menos, Zaida, que agradecerte por tu valioso aporte, tu tiempo, tu disposición, como siempre,
que ya hemos incursionado por otros ámbitos académicos, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, y esperemos seguirte convocando en este nuevo desafío que tenemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Osvaldo Otero te dice muchas gracias, muy interesante. Te están llegando felicitaciones varias. Así que... muchas gracias, y como Uruguay, por su invitación y por este espacio de intercambio que es muy rico, siempre muy rico poder tener estos espacios de intercambio y de comunicación. Le doy las gracias y bueno, es un área, como tú dijiste, emergente, y estamos creando la didáctica del patrimonio cultural. Es una didáctica particular, como dije anteriormente, no es educación artística ni es enseñanza de la historia, es una didáctica del patrimonio cultural y una didáctica adaptada a los escenarios de América Latina, que es lo más importante. Y creo que estamos caminando en ese proceso de construcción, y eso es muy importante, que reflexionemos. Esto que están haciendo ustedes es sumamente importante, porque va dando pautas y va dando sobre todo insumos para las próximas generaciones, para los próximos proyectos. Y bueno, les doy las gracias por su asistencia y las gracias por la invitación. Siempre por acá a la orden, desde Venezuela, siempre estamos a la orden en cualquier otro intercambio que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, nos siguen llegando también felicitaciones, Natalia Estala, Paula Durán, excelente, muchas gracias, te dicen. Muchísimas gracias, Aida, seguimos en contacto. Ok, muchas gracias. Chao para todos.